Hola, mi nombre es Luis Serna, bienvenidos al curso de sostenibilidad de proyectos. Hoy vamos a hablar de las poblaciones en el futuro. En lo que va de este módulo, hemos hablado de cómo se puede utilizar la demografía actual para estimar la población futura. Vimos cómo las edades jóvenes en Yemen predijeron altas tasas de fecundidad y alto crecimiento de la población. Las edades antiguas en lugares como Grecia y otros lugares de Europa indican que el crecimiento demográfico será bajo o incluso negativo. Podemos conseguir más información si analizamos la población en forma de una denominada pirámide poblacional que muestra los grupos de edad para los diferentes grupos de población, es decir, los cohortes. Las pirámides de población son histogramas, muestran la distribución de edades en una población. Se les llama pirámide porque suelen tener, por lo menos históricamente, una forma de tipo piramidal. Son más anchas en la base y se vuelven más y más angostas a medida que suben. Por ejemplo, Sudán. El eje X aquí es el número de personas en millones en cada cohorte de 5 años. El eje Y son las diferentes agrupaciones de 5 años. Así que tenemos las personas de edad de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 y así sucesivamente. ¿Cómo se llega a los grupos de más edad? Hay cada vez menos gente, porque a medida que la gente muere, se eliminan en cada grupo y se van haciendo más pequeños y no progresan al siguiente grupo de edad. Si se muere al tener 42 años, se mostrará en el grupo de edad de 40 a 44, pero no será visto en ninguno de los segmentos superiores en vista de ellos. La pirámide es perfecta, no hay otra forma posible. Esto es lo que se conoce como una pirámide de edad joven, y esto es lo que la mayoría de los países o la mayoría de las regiones de todo el mundo habrían visto la mayor parte en su historia. Debido a la transición demográfica, las pirámides de edad se ven menos como triángulos hoy en día en muchos países y más como bloques. Y vamos a discutir esto más adelante con más detalle. Esta es la pirámide de población de Japón en 1920. No esperamos una pirámide perfecta en cualquier población, ya que algunos grupos podrían pasar por una muerte inesperada debido a, por ejemplo, una enfermedad o un conflicto, y a veces puede haber un baby boom pequeño, por lo que habrá un poco más de gente que nace en un año en particular, pero sin embargo las tendencias generales son claras. Ahora bien, este es un grupo de población juvenil, tal como el caso de Sudán, es decir, un montón de gente joven y cada vez menos y menos personas de edad a medida que avanzamos hacia arriba de la pirámide. Durante el siglo XX la vida se ha extendido. En Japón se elevó, por lo que vamos a ver ese gran impacto de la transición demográfica de las altas tasas de mortalidad a los bajos índices de mortalidad. De hecho, a lo largo del siglo, la duración media japonesa de vida se duplicó, por lo que esto tiene un gran impacto en el tamaño de esta población. En 1940, la forma de la pirámide es todavía joven. Recuerde que la transición demográfica toma algún tiempo, por lo que a pesar de que las tasas de mortalidad se redujeron, había más personas mayores. Todavía las familias son numerosas, la tasa de fecundidad sigue siendo bastante alta. Aquí podemos ver lo que puede suceder cuando hay una fuerza externa que afecta a una pirámide de población. Por supuesto, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, que fue un impacto muy grande en Japón. Algunas personas estaban cayendo en acción y había personas fuera del país, por lo que una gran parte de los hombres hacían falta. Se puede ver que hay un impacto, que hay una especie de caída en el número de nacimientos en todo este periodo. La vida familiar se ha interrumpido
y esto tiene un impacto en la pirámide de población. Esto sucedió en todo el mundo en este periodo. Para 1960, sin embargo, la guerra había terminado hacía 15 años y así se dio ese baby boom de la posguerra. Hay un aumento gigantesco del número de personas que nacen, los militares regresan a casa y la vida familiar se reanuda. Estados Unidos, Europa o Australia experimentaron exactamente ese mismo baby boom y de esta forma se perdió el equilibrio de la pirámide. Debido a la explosión de la población, hay más personas en la adolescencia que entre los recién nacidos de 0 a 5 y de 5 a 10. También el número de personas de 20 años es casi el mismo que el número de personas de 30. Esto indica que Japón, en términos generales, está avanzando en la transición demográfica. Las tasas de fecundidad están disminuyendo y en consecuencia hay similar número de personas en el cohorte de 0 a 10 como en el de 20 a 30 años. La pirámide se está volviendo más cuadrada. Para 1980 se ve un poco más claro. Vemos los auges y caídas en el baby boom. El auge de la natalidad sigue siendo muy claro. También podemos ver la falta de nacimientos durante la Segunda Guerra Mundial, pero en general hay una forma recta hasta los 50. Esto es muy diferente de la pirámide que vimos antes. Esta es la misma estructura en muchos otros países. Impactos culturales, conflictos, todas estas cosas pueden cambiar la estructura, pero el hecho de que tengamos este crecimiento recto entre 50 y 0 años, es decir, que hay el mismo número en el cohorte de 0 a 5 como en el de 45 a 50, sugiere que ha habido un profundo cambio en la forma en que esta población se reproduce. En este punto, Japón está profundamente en la transición demográfica y esto lleva a una predicción más. Para el año 2010, la tasa de natalidad es la más baja en más de 80 años. Tiene que haber habido más personas naciendo en los últimos 80 años de los que nacen hoy en día, porque hay más gente viva en cada uno de estos grupos de edad. A pesar de que algunas personas mueren antes de cumplir los 80 años, o 70, o 60, 50, o incluso años, hubo más gente viva en estos grupos de edad que en los más bajos. Así que la población ha experimentado un profundo cambio. Japón está actualmente en esta etapa final de la transición demográfica. La mayoría de las familias son mucho más pequeñas. De hecho, en Japón, el tamaño promedio de la familia es muy por debajo de la tasa de reemplazo, y esto se refleja en la estructura. Hemos pasado de una pirámide a una estructura más plana, a lo que le podríamos llamar una estructura en forma de copa, donde hay más personas en los grupos de mayor edad que en los grupos de edad más jóvenes. Este tipo de estructura no es sostenible. A medida que los grupos de mayor edad mueren, la forma se hará más y más angosta, y una estructura sostenible se parece más a un cuadrado. Así hay un balance más estable entre el joven y el viejo. Esto indica que Japón espera ver una gran disminución de la población en las próximas décadas a medida que los grupos de mayor edad y las personas en sus años 40, 50, 60 y 70 envejezcan y luego mueran. Ellos no van a ser reemplazados por el mismo número de personas. Entonces, podemos utilizar este modelo para predecir el futuro crecimiento de la población de un país. Podemos ver esta forma de la pirámide. Esta es la forma juvenil, donde tenemos un crecimiento de la población. Y luego, en los años 40 y los años 60, vimos una forma más de transición, ya que se mueve esta pirámide juvenil a un tipo de bloque, una forma más madura, más estable en
la década de 1980. La forma que vemos hoy en día, esta forma de cuña o en forma de copa, es súper madura. Se ha ido más allá del punto de la sostenibilidad. La población está realmente disminuyendo. Y me gustaría dejar claro que esto no es como una curva de crecimiento en forma de J, porque las personas no mueren a causa de algún desastre. No está claro lo que va a pasar en Japón, ya que, como podemos ver aquí, la población debería seguir disminuyendo.